Paz de Cristo, hermanos. Estamos este día grabando la clase de la lección 4 de nuestra asignatura Evangelismo y Cultura. Esta lección se llama Ideologías contrarias a la fe, el hedonismo. Y hoy vamos a estar relacionando este tipo de filosofía, este tipo de doctrina, para que nosotros sepamos en qué estamos parados, en dónde nos estamos desenvolviendo, y si hay o no dentro de nuestras iglesias el hedonismo, si hay o no dentro de nuestra misma persona el hedonismo, si hay o no dentro de nuestra sociedad eh, cercana este hedonismo. Amén. Y para ello, hermanos, quisiera que cerramos nuestros ojos e iniciáramos con una oración en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, estamos ante tu presencia una vez más, Señor, buscando tu rostro, buscando tu misericordia, buscándote, buscándote, Señor, para que tu gracia nos ilumine. Yo te ruego, Señor, que tomes posesión de este momento, Señor, en el cual estoy con tus hijos, Señor, y que les abras el entendimiento, Señor, y que uses mis labios, mi lengua, Señor, para que toques sus corazones y que sean de bendición donde quiera que ellos se desenvuelvan. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, para iniciar ya con esta clase a manera de introducción, quiero que comencemos viendo este video. Amén. Así que pongan la atención. Si eres de los que han seguido por años la serie Futurama, recordarás al robot hedonista. ¿Pero alguna vez te preguntaste qué representa y cuál es la crítica que se esconde detrás de su cuerpo obeso y dorado? Hello, handsome. Para entender lo que es un hedonista, primero hay que saber qué es el hedonismo. La Real Academia Española define el hedonismo como la teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida, o como una actitud vital basada en la búsqueda del placer. Por su parte, hedonista es aquello perteneciente o relativo al hedonismo, el que es partidario del hedonismo o simplemente se usa como un adjetivo para aquellos que procuran el placer. Amo la vida y sus placeres tanto como cualquiera, excepto tal vez tú, robot hedonista. Ahora que ya sabes qué es hedonista, suscríbete al canal. Ya vimos las definiciones básicas del hedonismo y sus partidarios, pero vamos más allá. La palabra hedonismo se origina en el griego. Desde el punto de vista etimológico, está formada por los términos hedone, que significa placer, y el sufijo ismos, que se traduce como cualidad, doctrina o sistema. El impulsor del hedonismo fue Epicuro de Samos, un filósofo griego que vivió entre el 341 y el 270 a.C., y cuyo legado fue la doctrina del hedonismo racional, cuyo propósito era la búsqueda del placer de los sentidos. Eso sí, una búsqueda dirigida por la prudencia y evitando los excesos. Para Epicuro, el ser humano debería procurar el placer, como una manera de evadir el dolor. En esta filosofía, los placeres del cuerpo son tan importantes como los del espíritu, y ambos deben satisfacerse hasta llegar a un estado de bienestar. No me disculpo por nada. Epicuro aseguraba que los mitos religiosos amargan la vida de los hombres, y han sido precisamente las religiones las que por siglos han calificado de todo lo que tenga que ver con la obtención del placer. Maravillosamente decadente. Pero atención, Epicuro era claro en el asunto. Una persona solo puede ser feliz y libre de sufrimiento al vivir con prudencia, con seriedad y con moralidad. No me disculpo por nada. Como siempre, lo más importante es tu opinión. ¿Qué piensas del hedonismo? ¿Lo practicas? ¿O eres de los que cree que es una práctica que degrada al ser humano? Deja tus comentarios. Hermanos, como podemos ver en el video, pues el hedonismo es una doctrina que se practicaba en el 270 aproximadamente antes de Cristo. Y lo vemos, hermanos, que se ha columpiado cada vez más a través de la historia esta filosofía y se ha ido acrecentando, y no solamente acrecentando, sino tomando poder en diversas cosas, porque hoy en día hay una pseudofilosofía, hay una pseudociencia que ha arrastrado a mucha gente y que la ha contaminado, y como está permeada de tantas ideologías que existen hoy en día,
pues entonces vemos cómo se hunde cada vez más en lo deplorable la sociedad, sin moral, sin ética, sin valores, y con antivalores y antimoral y todo aquello maligno que se ha movido en todo este tiempo, hermanos. Amén. Y pues entonces nosotros, hermanos, comenzaremos con esta lección, buscando el que haya una bendición para cada uno de ustedes. Amén. Y quiero que prestemos atención a esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: ideologías contrarias a la fe, el hedonismo. Introducción. El hedonismo es la doctrina filosófica occidental basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. Es la doctrina que considera el placer como el fin de la vida, por lo que se deduce que los seres humanos deberíamos dedicarnos exclusivamente a vivir en su eterna búsqueda. Para el hedonista, el fin supremo de la vida es conseguir el placer, o al menos evitar al máximo cualquier tipo de dolor, ya sea físico, psicológico o moral. El pensamiento de hoy es: hazlo. Una simple palabra, pero esa simple palabra nos predica que solo hay que hacerlo sin pensar en las consecuencias. No vayas a la escuela, no trabajes, come, duerme, haz el sexo. Todo esto sin pensar en las consecuencias. ¿Qué encontramos entonces en el hedonismo, hermanos? Bueno, encontramos una forma de vida que se presenta de una figura en la que usted tiene que buscar el placer y tiene que dedicarse a evitar el dolor. Amén. Entonces esto es algo que infunde moralmente a la persona y que la hace desinhibirse, quitarse todo tipo de mentalidad moral, y pierde la vergüenza, pierde todo, y entonces comienza a vivir de una manera extraviada. ¿Por qué? Porque hay un montón, hermanos, de extremos. Puede haber un extremo en el cual la persona no es nada hedonista, y puede haber un extremo donde la persona es completamente libertina, que es homosexual, que es que vive de una manera muy desenfrenada. Y todo esto lo vemos hoy en día, hermanos. Está el mundo completamente permeado en esto. Hay muchas ideologías, hay muchas formas de pensar. Había estado viendo algunos videos para poder comprender más de este tema y poder infundir más, profundizar más en esta presentación. Y veo, hermanos, que todo esto se desenvuelve en las escuelas, hermanos. Se desenvuelve en las redes sociales y que está tocando a la iglesia de una manera sobrehumana. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, hoy en día, lo vamos a ver más adelante, pero hoy en día, hermanos, no quiere compromisos. No quiere sentirse comprometido con la institución, no quiere sentirse comprometido con Dios, ni con el pastor, ni con nadie. Requiere recibir bendición, pero sin aportar sacrificio. El ayuno está pasado de moda y muchas cosas más. Amén. A manera también de introducción, dice aquí: meditemos. Eclesiastés 1:2. Salomón dice: me dediqué a la búsqueda del placer y llegué a la conclusión que también esto es vanidad. Haciendo una paráfrasis, diríamos: el placer no llenó el vacío que había en mi vida. El placer no me quitó la insatisfacción. El placer no satisfizo mi alma y mi corazón. Seguí en la misma angustia. Si meditamos en esto, hermanos, encontramos a un Salomón que Dios le cambió el nombre a Yedidías, que significa amado de Jehová. Y si nosotros analizamos que el rey Salomón fue la persona más sabia, o sea, la persona que más amaba la sabiduría en sus tiempos, y pues muy probable que hasta nunca haya un hombre tan sabio como él, como dice la escritura. ¿Y qué es lo que vemos, hermanos? Que él buscó el placer en su totalidad y llegó incluso a la perversión y no lo satisfizo.
no lo satisfació, no lo llenó de lo que él andaba buscando. Un hombre que lo tenía todo, aparentemente no tenía nada en su interior. Amén. Y esto es algo muy tremendo. Vamos a ver el paso 1. Una búsqueda antigua. Increíble pero cierto. Pablo nos hablaba del hedonismo. ¿Por qué? Porque en su época ya se practicaba. Vemos lo que nos dice Pablo. Si no hay más que esta existencia, ¿de qué me sirve haber luchado contra leones en Efeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La expresión de Pablo nos da algo de vista a este panorama, a esta doctrina. Comamos y bebamos, hermanos, porque no existe la resurrección. Yo lo veo como un sarcasmo, amén. Mire, desde el principio de su historia, el cristianismo se ha enfrentado al hedonismo, a la búsqueda del placer y nada más. Sin embargo, nos surge una pregunta. ¿Entonces el placer es malo? No, lo importante es no excedernos y tener una buena mayordomía de nuestro cuerpo y tiempo. En la Biblia podemos ver que Dios nos pide que disfrutemos de todo lo creado y de todas sus bendiciones. O sea, no tenemos por qué, hermanos, desenfrenarnos en ningún momento. La Biblia ampara que Dios quiere que disfrutemos, que Dios quiere que estemos estables, hermanos, en esto del sentir, ¿sí? Dice ahí, hermanos, en la buena comida, como lo dice Génesis 2:9 y los textos que están ahí. Dios quiere que usted disfrute la comida, pero sin extremo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el extremista? El extremista vomita la comida. El extremista come por desahogo, come por esa ansiedad y es obeso, pesa kilos extraordinariamente. Y esos son un extremo. Hay otros que no comen tanto, que casi no comen por mantener una figura. Hermanos, todos esos extremos hay que evitarlos. Mire, el amor conyugal, o sea, Dios quiere que usted disfrute de la sexualidad activa en el matrimonio como Dios lo tiene previsto desde hace miles y miles de años. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Pues bueno, evitar los extremos. A toda costa evitar los extremos. En la amistad cristiana, Dios quiere que usted y yo, como lo dice Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, que disfrutemos de la amistad. Dios quiere que en las fiestas, que también seamos partícipes de las fiestas sanas, de las fiestas buenas, y podemos disfrutarlo sin ningún problema. En la música, Dios quiere que disfrute la música, que conviva, que escuche cantos, que escuche himnos, que se goce en la presencia del Señor. Dios quiere, hermanos, que nosotros en la creación de Dios recibamos su bendición, que lo disfrutemos, que tengamos placer de ello, hermano, de la creación de Dios. Dios creó las vacas para que usted se la comiera. Dios creó los manzanos para que usted comiera manzana de sus frutos. Dios creó, hermanos, todo lo que vemos para nuestra satisfacción y nuestra bendición, pero siempre sin caer en el extremismo. Amén. Por ahí hay una actividad, hermanos, actividad 1. Les pido por favor que pausen el video y que comiencen a hacer esto. Usted sabe que pues no está juntamente con los hermanos, pero si hay alguna pareja ahí o unos hermanos que estén ahí, si está su esposo, si está su esposa, pregunte y haga una comparación con todo esto. Amén. Pausamos y continuamos. Paso 2. Dice el paso 2. El hedonismo contemporáneo. Dentro de la filosofía contemporánea se destaca la figura de Michael Onfray como abierto proponente del hedonismo, quien manifiesta en una entrevista lo siguiente: se cree que el hedonista es aquel que hace el elogio de la propiedad, de la riqueza, del tener, y que es un consumidor. Eso es un hedonismo vulgar
que propicia la sociedad. Yo propongo un hedonismo filosófico, que es en gran medida la contrario del ser en vez del tener, que no pasa por el dinero, pero sí por una modificación del comportamiento, lograr una presencia real en el mundo y disfrutar jubilosamente de la existencia, oler mejor, gustar, escuchar mejor, no estar enojado con el cuerpo y considerar las pasiones y pulsiones como amigos y no como adversarios. Aquí encontramos a Michael Onfray, un hombre que está hablando acerca de dos tipos de hedonismo: el hedonismo vulgar, un hedonismo que busca los placeres mundanos, que busca el tener riquezas, el tener carros, el tener material. Y él habla también acerca de una filosofía del hedonismo, pero hacia el conocimiento, del hedonismo de la existencia, el hedonismo del ser una persona mejor en este mundo. Amén, de dejar algo en este mundo. Pero continuemos leyendo. El hombre posmoderno es un hombre sin cuadro, sin centro ni objetivo. El hombre posmoderno es un hombre sin centro ni objetivo. No es religioso ni ateo, sino que se ha construido una forma particular de espiritualidad. Según su perspectiva, todo lo que le interesa es pasarla bien. El hombre posmodernista o posmoderno busca la felicidad basada en el mismo y por consiguiente en el consumismo, y se convierte en un ser lleno de necesidades compulsivas, buscado productos cada vez más estimulantes, impactantes, nuevos y refinados. Escuche bien, hermano. El hombre de hoy, un hombre desencantado del futuro, desencantado de la modernidad, desencantado de la sociedad, se convierte en un hombre que busca su placer en lo interior y crea una religiosidad adversa a Dios. Es una religiosidad en el cual él busca un espiritismo o una espiritualidad nada que ver con Dios, porque mira el horóscopo, o es una persona que hace yoga, o que hace meditación, o es una persona que se cree espiritual en su propia opinión. ¿Habrá hermanitos así en la iglesia, hermanos? Que no oran, que no ayunan, que no leen la Biblia, pero que son muy espirituales en el culto, que creen sentir una sensación de calor sobre sus manos por tenerlas un buen tiempo ahí, por tener una sensación de aceite en su frente, por estar un momento ubicado en la presencia de Dios, y comienza a él a sentir algo que no es algo del Espíritu Santo, sino es una emoción que nace en el corazón de una persona que no está buscando realmente la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el hedonista, hermano, debe tener una posición espiritual o estar metido espiritualmente con Dios cuando no lo es. Amén. Mire, las escuelas de clásicas del hedonismo formadas en la Grecia antigua son la escuela cirenaica y los epicúreos. La escuela cirenaica se plantea que los deseos personales se debían satisfacer de inmediato sin importar los intereses de los demás. Esta teoría fue expuesta por un grupo llamado los cirenaicos. Disculpe, hermano, es que no veo bien, no tengo mis lentes y no puedo leer bien. Los cirenaicos. Epicúreos. Epicuro consideraba que la felicidad consiste en vivir en continuo placer, porque para muchas personas el placer es concebido como algo que excita los sentidos. Epicuro consideró que no todas las formas de placer se refieren a lo anterior, pues lo que excita los sentidos son los placeres sensuales. Existen otras formas de placer que, según él, se refieren a la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción. También afirmó que ningún placer es malo en sí, solo que los medios para buscarlo pueden ser el inconveniente, el riesgo o el error. Mira, hermano,
aquí hay algo importante que resolver. Cuando habla de sentidos placenteros sensuales, no habla de la sensualidad sexual, erótica solamente, sino que habla de los sentidos: el tacto, el olfato, la vista, el oído. Amén. Esos son los sentidos a los cuales esto se refiere. Amén. ¿Y qué encontramos en todo esto? Que Epicuro era un hombre que hablaba de esto, de que buscaran el no tener dolor, el no sentir sacrificio, el no sentirse mal, el no sentirse triste, el no sentirse enfermo, y todas estas cosas que se vienen representando en aquellos tiempos. Mas, sin embargo, hermanos, nada está perdido si estamos en la mano de Dios. Fíjense bien, todo obra para bien, dice la Escritura. Un dolor obra para bien, una pérdida obra para bien, una satisfacción obra para bien, estando en la presencia del Señor. Y hay placeres, hermano, hay placeres que son malignos, como el adulterio, como la glotonería. Son placeres malignos, como la borrachera. Entonces, la búsqueda del placer corporal o el placer sensual, no es otra cosa más que tener en cuenta que no todo es bueno. Miren, hermano, aquí hay una actividad 2. Les pido pausar el video y contestar esta actividad. Continuamos. Paso 3. El discipulado como respuesta al hedonismo. Desgraciadamente, el hedonismo se ha infiltrado en algunas de nuestras iglesias. Se ha cercenado el mensaje y solo se le ha dejado lo que beneficia al hombre, lo que le produce bienestar, lo que le bendice. Es un mensaje en función del hombre y en la satisfacción de sus anhelos, deseos y sueños de prosperidad. Para el hombre es difícil entender que para seguir a Jesús tiene que tomar su cruz, crucificar sus pasiones y deseos, y que no existe un mensaje sin demandas. Lo anterior ha producido un gran número de creyentes enfocados en la bendición y no en el Dios que bendice. Se anda detrás de la bendición y se hace todo lo que diga para obtenerla, aun si las Escrituras no lo respaldan. La predicación se ha desviado, produciendo una generación de creyentes hedonistas que distan mucho de ser verdaderos discípulos de Cristo. Muchos más no buscan alabar a Dios, sino que van para pasarla bien, buscan un placer momentáneo. Paz de Cristo, hermanos. Encontramos aquí en esta lectura un enfoque que nos paraliza, hermanos, que a mí me tocó desde hace ya algunos años que he estado dando esta clase. Y hermanos, el hedonista se encuentra dentro de nuestra organización apostólica, lamentablemente. Hemos visto hermanos hedonistas que no quieren ningún tipo de compromiso con la congregación, que no quieren comprometerse con nada. Y entonces, hermanos, realmente existen hermanos que solamente van a buscar la bendición espiritual y a veces otro tipo de bendición, hermanos, porque hay hermanos pastores que son dadivosos, son buenos. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen despensas, y hay muchos hermanos que van por la despensa, nada más. Hay otros que hacen ofrendas voluntarias. ¿Y qué genera, hermanos? Hermanos que realmente no buscan a Dios con amor, sino por obtención de algo material. Y esto es terrible. El pasaje bíblico que dice: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Salmo 84:10, ha sido cambiado por los medios de comunicación al decirnos: es mejor un día de diversión que 100 días de trabajo. Ahora nos quejamos de la falta de aire acondicionado, de que el asiento no está cómodo,
que las letras del proyector no están muy bien, están muy chicas, etcétera. Muchas iglesias ya se parecen más a un cine o a un teatro que a un templo, pues no procuramos más en estar cómodos, pues nos preocupamos más en estar cómodos que cualquier otra cosa. Paz de Cristo, hermanos. No sé si esta lección está tocando su vida, hermano, pero si usted es uno de los que no se sacrifica, de los que no ora, de los que no ayunan, de los que no llevan almas a Cristo desde hace muchos años, tóquese, hermano, su mente y pídale a Dios, arrepiéntase y dígale al Señor que lo bendiga, que le quite ese malentendido y que lo lleve a ser una mejor persona. La humanidad siempre ha tenido esta tendencia a lo cómodo, a lo que no le cuesta, a lo que no implica esfuerzo y trabajo. Dios nos invita a romper con estos moldes y la primera invitación la hace a nuestro corazón. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:34. El hedonismo es contrario al evangelio, debido a que para este no son válidas sus demandas. El hedonismo es contrario a la palabra del Señor. El Señor pide que usted vea por su prójimo más que por usted mismo. El Señor pide que usted cuando trabaje para tener y que poderle ofrecer a los demás. El hedonismo es contrario. Soy yo antes que todos. Eso es el hedonismo. Están primero mis dientes que mis parientes, dice un dicho. Y es el otro dicho. ¿Cómo va? Ese dicho de que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y todos esos dichos, hermanos, son dichos hedonistas, perversos, que han vituperado el evangelio en todas sus formas. Amén. Aquí hay una actividad, es una actividad muy simple, muy sencilla. Hágalo, hermano, y póngale pausa y continuamos en el nombre de Jesucristo. Conclusión. Construir evangelios dirigidos y enfocados a satisfacer aún los deseos más extravagantes del hombre es un concepto hedonista. Es un concepto hedonista que en nada se parece al concepto correcto del evangelio de Cristo, y mucho menos a lo que Dios quiere y desea para su pueblo. Que Dios nos ayude a cambiar y corregir lo que está mal, hermanos. Y el hermano Arturo, la hermana Flor que están viendo este video, yo creo que van a entenderlo, pero porque yo predico y he estado predicando casi todo este año y de parte del año pasado, mucho el cambio de mentalidad, el cambio de proceder, el cambio del carácter y enfocarnos en algo ferviente y real. Quitando, hermanos, los frutos malignos de la carne que habitan en nuestro ser y cambiándolos por los frutos buenos del Espíritu, o el fruto bueno del Espíritu, y enfocarnos en eso, hermanos, porque el crecimiento no va a venir por tener un buen show en los templos. No, el crecimiento va a venir, hermano, en un enfoque en el cambio personal de cada ser. Cuando hay un cambio personal, ¿sabe qué va a pasar? Que los de afuera se van a fijar y van a decir: estos hermanos, ¿y son cristianos? Yo quiero saber cómo le hacen, por qué son así, por qué son tan diferentes a esta sociedad maligna. Pero es algo que cuesta. Las consecuencias del hedonismo son varias y por lo general nos afecta tanto física como emocional y espiritualmente. Pablo nos dice: todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Que cada uno piense no en sí, sino en los demás. 1 Corintios 10, 23 y 24. Hermanos, no hay mayor forma de cerrar esto que con